Buenos días o buenas tardes, según cada uno lo estéis viendo este programa. Yo grabo por la mañana y vamos a abordar el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nos queremos poner un poco en situación, decimos que estamos en el juicio romano a Pablo, después del juicio judío, que no se ha podido llevar a cabo porque ha habido un motín y los judíos han querido asesinar a Pablo y los romanos se han dado cuenta o se han enterado por una delación y total que Pablo ha sido trasladado medio en secreto hasta Cesarea y al final del capítulo 23 pues veíamos el viaje hasta Cesarea, como Pablo, custodiado por la guardia romana, pues era llevado hasta esta ciudad de Cesarea, residencia del gobernador romano, para que fuese juzgado allí. El capítulo va a tener como punto central, como punto más importante, las palabras de Pablo, que ya las leo para que nos sirvan como de fondo para toda la exposición. Pablo, contestando a sus acusadores, dijo ante Félix: doy culto a Dios al Dios de mis padres, según el camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que ellos mismos aguardan, de que habrá resurrección de justos e injustos. Por esto yo también procuro tener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años he venido a traer limosna a mi pueblo y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, y no con multitud ni alboroto. Los que me encontraron eran algunos judíos de Asia. Ellos son los que deberían presentarte ante ti y acusarme si tienen algo contra mí. Bien, ahora después analizaremos este discurso, pero ya de antemano decimos que Pablo se está defendiendo del ataque que le están haciendo y se resume la situación anterior que ya he dicho. Pablo, que ha sido detenido en el templo, ha estado a punto de ser linchado, le ha hablado a los judíos, ha hablado luego después ante el Sanedrín. Las dos intervenciones de Pablo han acabado en tumulto. El Sanedrín quiere hacerle volver a la sede del Sanedrín para ser juzgado de nuevo, pero hay una conjura que va a intentar matar a Pablo y Pablo se entera y entonces consigue del gobernador, del centurión, del tribuno, que primero en Jerusalén hay un tribuno que tiene a su cargo pues la guarnición romana y un centurión de esa guarnición es el que ha apartado a Pablo para evitar su linchamiento. Bueno, pues entonces el tribuno, enterado por Pablo y un sobrino suyo de que hay una conjura contra Pablo, decide, para evitar problemas, trasladarlo a Cesarea. Allí ha llegado como ciudadano romano que tiene derecho a ser juzgado por los romanos. Y entonces pues lo han llevado allí bastante en secreto, pero cuando llega, entonces el que lo lleva, que claro que no es el tribuno, sino que es un centurión que lleva las cartas del tribuno, pues se le entrega al gobernador y ahí es donde estamos. Vamos a ver un poco. Esto se desarrolla en Cesarea. De Cesarea ya hemos hablado en este curso en el tema 10. Recordemos ahora que era la capital romana del territorio de Judea, que era un puerto artificial que controlaba las comunicaciones entre Judea y Roma. La ciudad había sido edificada por Herodes el Grande para hacerla su capital, para quitar la capital de Jerusalén,
que era un lugar siempre muy complicado por los conflictos religiosos que continuamente surgían. De hecho, los procuradores, primero los prefectos y luego los procuradores romanos, residieron preferentemente en Cesarea y solo subían a Jerusalén cuando había fiestas o cosas parecidas. Por tanto, tenemos a Pablo en Cesarea. En Cesarea vivieron Cornelio, aquel centurión romano que se convirtió, que fue el primero de los gentiles, que fue admitido en la iglesia sin haber sido circuncidado, y que Pedro lo bautizó allí en Cesarea y luego tuvo que dar muchas explicaciones de haberlo hecho. En Cesarea vivió también Felipe el evangelizador, este hombre que había evangelizado Samaria, que se le identifica, el mismo libro lo identifica como uno de los 7 que habían sido elegidos en Jerusalén. Pues bien, este que había convertido o que había bautizado al eunuco de Candace y lo había bautizado también, pues vivía también este hombre en Cesarea. Y tenía allí incluso una hija que eran profetisas. Lo veíamos en el capítulo 21. Es para situarlo un poco. Cesarea la capital, pero Cesarea también con relaciones importantes cristianas desde el principio, ¿no? Por la conversión por la conversión de Cornelio, por ser la residencia de Felipe, por tener una comunidad cristiana en definitiva importante, lo cual también protegía a Pablo más que en Jerusalén, donde la comunidad cristiana estaba demasiado judaizada y era bastante enemiga de Pablo. Así es que Pablo en Cesarea está más protegido y tiene menos peligro. En la ciudad, en Cesarea, había una mayoría de habitantes paganos. Los judíos estaban en minoría. Dicen que la relación era del 60% de paganos y el 40% de judíos. Y que sin embargo los judíos pues pretendían ser la facción dominante de la ciudad, lo cual pues traía conflictos numerosos, como pasaba en todos los sitios donde los judíos tenían una minoría grande, ¿no? El sitio paradigmático en este caso es Alejandría, donde los judíos dominaban un gran barrio y tenían continuos altercados con los egipcios, o los griegos, con los paganos que habitaban allí en la ciudad y que obligaron a que los mismos emperadores tuvieran que intervenir varias veces. Pues bien, en este caso, en Cesarea, pocos años después, muy poco después de que Pablo estuviera allí, pues el mismo Félix, creo que fue, tuvo que mandar una delegación a Roma porque los sirios habían provocado, los paganos, habían provocado un altercado en contra de los judíos porque ya estaban hartos de las imposiciones de estos, ¿no? Y el emperador Nerón, pues, que había sucedido a Claudio, pues falló en favor de los paganos, en favor de los sirios, y ni siquiera reconoció que los judíos tuvieran derechos en igualdad, estuvieran en igualdad de derechos con los paganos de Cesarea. Miren, ¿qué nos queda? Cesarea es una ciudad donde judíos y paganos están en conflicto, una ciudad donde hay una comunidad cristiana fuerte, una ciudad donde Pablo va a estar más protegido que en Jerusalén de sus enemigos. El capítulo lo podemos titular Proceso ante Félix, porque el proceso ante Félix ocupa todo el capítulo. Este gobernador, Félix, ahora hablamos enseguida de él, es el que estaba allí y al que se le entregó Pablo. El capítulo tiene una primera parte que es la aceptación de la causa, con duda, por parte de Félix, el discurso de los acusadores, que ocupa los 9 versículos primeros, 1 al 9, el discurso de defensa de Pablo, que ocupa 10-21,
Y luego Félix no da sentencia inmediatamente, sino que dilata la sentencia. Dice, ya la daré. Y mientras tanto viene una parte más, que es las visitas que Félix hace a Pablo estando en prisión. Por tanto, 5 partes: aceptación de la causa, discurso de los acusadores, discurso de Pablo, dilación de la sentencia y visitas de Félix a Pablo. Bien, quiero poneros aquí que veáis algunos grabados que he puesto en el folleto del curso. Aquí tenéis Cesarea. En el mapa su situación se ve bastante bien, en el centro de la costa, Cesarea Marítima se le llamaba también. A la derecha veis una foto actual de las ruinas de Cesarea, pero que hacen una idea bastante buena de cómo fue aquella ciudad. Ese círculo que se ve abajo es la ruina de un anfiteatro. El puerto no es un puerto natural, como veis. El puerto fue construido, fue fundado por Herodes, que mandó hacerlo, y abajo era un puerto importante, pero era un puerto que no era un puerto natural. El puerto natural está mucho más arriba, ahí en el cabo del Monte Carmelo, ¿verdad? En Haifa, ahí sí hay un puerto natural más importante. Pero Herodes quería tener su puerto propio que controlara las comunicaciones con Roma. Y abajo tenéis las ruinas de un acueducto que permanecen todavía. Allí es un acueducto grande, largo, no es muy monumental, pero sí nos indica que se hizo una obra gigantesca para abastecer de agua a la ciudad. También quiero que veáis este grabado. Este grabado es de una serie de grabados que pretenden reproducir a personajes de la antigüedad. Y aquí tenemos a esta Prefectus Felix Judee, ¿no? O Judee Prefectus Felix. Fijaros que le llama prefecto, cuando en realidad no era prefecto, era procurador. ¿Qué diferencia hay entre un prefecto y un procurador? El título nada más. Eran los gobernadores de Roma en Judea. En un tiempo, antes del gobierno de Agripa, se llamaron prefectos y tienen un cierto carácter militar más fuerte. Después de Agripa se llamaron procuradores y tienen un carácter más civil. Pero de todas maneras eran militares que tenían a cargo el gobierno de estas provincias con un estatuto tan singular como era la de Judea, que estaba muy relacionada y dependiente de alguna manera de la provincia de Siria, ¿no? La provincia de Siria era una provincia senatorial, pero la provincia de Judea era una provincia, una provincia de alguna manera de tipo imperial, dependía más del emperador. Creo que he hablado de ese tema y si hace falta, pues en otro momento se hablará. Aquí también he puesto este grabado que pretende reproducir o pretende representar a un procurador romano. En realidad hay un poco de trampa, porque en el que hizo el cuadro no quería representar a Félix, sino a Sergio Pablo, el de Chipre. Sin embargo, como lo que pretendía representar era un procurador romano, pues no viene muy bien. Sería así, más o menos, Félix. Vamos a hablar enseguida de Félix. ¿Quién era este señor? Félix se llama Marco Antonio Félix y su esposa, como ahora veremos, Drusila. Por el nombre del procurador nos damos cuenta de que era un liberto del emperador Claudio. Y diréis, ¿por qué se da uno cuenta? Pues Marco Antonio. Marco Antonio era abuelo de Claudio. ¿Y quién era este Marco Antonio? Pues uno de los que reaccionaron cuando mataron a César. Él quiso mantener viva la tradición de César y se agrupó e hizo
un triunvirato con Craso y con Octavio, luego chocó con Octavio, dominó todo Oriente, tuvo relaciones con Cleopatra, al final venció a Octavio. Pero las familias de Roma estaban muy relacionadas, ¿eh? Y la familia de Marco Antonio se relacionó enseguida con la familia de Augusto, ¿eh? Y bueno, pues esta Antonia era hija de Marco Antonio y se había casado con un descendiente de Livia, la mujer de Augusto. Total, que Marco Antonio pues está ya en la genealogía de los emperadores. En concreto era abuelo del emperador Claudio. Y por eso el nombre de Antonio. Cuando este Félix probablemente era esclavo de la familia de Antonia, la abuela de Claudio, y Claudio lo había heredado. Y entonces, cuando Claudio le hace la manumisión, lo hace hombre libre y empieza a acumular cargos, le dan la ciudadanía romana, pues entonces toma el nombre de su señor, de su amo, ¿no? Y por eso se llama Marco Antonio, y lo cual indica que es un liberto de la familia Antonia. Félix fue un hombre que supo ascender con rapidez. Tuvo que ser un hombre de estos que suben con mucha rapidez, que suben con facilidad, un trepa, diríamos nosotros. Le ayudó en su propósito un hermano suyo, llamado Palla, que tenía mucha influencia en la corte, y lo fue metiendo a él también. Y además lo casó con una parienta también del emperador, que también influyó en favor suyo, claro. Su primera mujer era descendiente de Antonio y Cleopatra. Y veis, todas estas familias estaban tremendamente relacionadas. Y esta mujer, que se llamaba Drusila, pero es distinta de esta otra Drusila, le ayudó a conseguir buenos puestos. ¿Por qué Drusila? Mirad, las mujeres romanas no tenían nombre propio, tenían nada más que apellido. Y ambas mujeres de Félix eran descendientes de Druso, ¿no? Entonces, por eso el Drusila, ¿no? Que sería como el apellido de ella. Pues bien, esta mujer Drusila, la primera, también le ayudó mucho a subir. Pero dicen que cuando se encontró un día con la segunda Drusila, con la que tiene importancia aquí en este capítulo, esta estaba casada con un rey de Mesa, y Félix se enamoró enseguida de ella y se la arregló con un mago que conoció. He visto que le dan dos nombres distintos, Acizo y Simeón. No he tenido ganas de ponerme a investigar cuál de los dos nombres, probablemente los dos nombres le corresponden a aquel mago, que fue el que arregló la boda entre Drusila y Félix. Los dos se tuvieron que divorciar de sus respectivos y ellos dos se casaron. Esta Drusila segunda, que es la que nos importa ahora, esta era muy importante, esta era hija de Herodes Agripa I, hermana por tanto de Herodes Agripa II, que va a salir en el capítulo que viene, y de Berenice, que también sale en el capítulo que viene, que eran personajes muy, muy importantes. Sin embargo, por algún lado he leído que Drusila y Berenice se odiaban y que Drusila aceptó el matrimonio con Félix para darle las narices a Berenice, que la pobre no conseguía encontrar un matrimonio estable. Bien, entonces Drusila, descendiente de Herodes Agripa, casada primero, casada con Félix, que de esa manera pues tiene un puesto relevante en la sociedad romana, a pesar de ser un hombre nuevo, homus, y los hombres nuevos estaban en general mal vistos. La prueba de que estaban mal vistos es
el comentario que hacen tanto Suetonio como Tácito acerca de él, en que lo tratan con un desprecio brutal, ¿no? Y lo acusan de los peores males, ¿no? Eh, Ahora hablo de eso. Drusila, como digo, era famosa por su belleza y estaba casada con Acizo, rey de Mesa. Cuando Félix la conoció, se enamoró de ella y solicitó la ayuda de un mago, antes me he equivocado con el nombre, de un mago llamado Átomos, gracias a cuyos buenos o malos oficios consiguió que se divorciara y se casara con él. Dicen que Drusila se llevaba muy mal con su hermana Berenice. La elección de Félix para el cargo de gobernador de Judea se debió a presiones de su cuñado Agripa, Agripa II. Fue mala, ya que era un liberto que conservaba los rencores de su antigua situación de esclavo y actuó con violencia y prepotencia. Estuvo en su cargo entre los años 52 y 58, otros dicen que hasta el 60, es más probable. Practicó una política de terror y acabó con bandas organizadas, pero no pudo impedir que surgieran los sicarios, terroristas clandestinos que se mezclaban con la gente en las aglomeraciones y asesinaban con un puñal curvo llamado sica, de donde les vino el mote de sicarios. Nerón le retiró el cargo el año 58, o quizá un poco después, por presiones de los judíos. Pero su hermano Palla, que seguía teniendo influencia en la corte del emperador, consiguió que Félix no fuera castigado, pudiera permanecer bien, ¿no? Le quitaron el cargo, pero permaneció libre y con prestigio y con cierto poder de una familia poderosa. A pesar de todo, su imagen, como he dicho en el libro de los Hechos, es bastante amable en el libro. Y sin embargo, se dejan caer, como ahora veremos, claras sospechas de que era un hombre muy corrupto. Vamos, en concreto se dice que no liberaba a Pablo esperando un soborno. Así es que sí, muy amable, muy simpático, muy bondadoso con Pablo, pero en definitiva esperando un soborno. Drusila y un hijo suyo y de Félix, llamado Agripa, murió a causa de la famosa erupción del Vesubio en el año 79. De esto tenemos información por Josefo. Bueno, de todas estas cosas, ¿eh? Josefo es el único que nos informa de todo esto que tenemos en toda esta época, ¿no? Fue una suerte que Josefo escribiera dos obras y además complementarias, como fueron la guerra judía y las antigüedades judaicas, aparte de su propia autobiografía y un pequeño tratado también más, en los que Josefo pues, nos informa de todo lo que sabemos relacionado con los judíos de esta época. Las pequeñísimas noticias que traen Tácito y Suetonio y algún otro autor son muy marginales. Tácito, de hecho, habla de Félix con un desprecio enorme, ¿no? Dice de él que dio libre discurso a su crueldad y a sus caprichos, ejerciendo el poder de tirano con espíritu de esclavo, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí en latín y todo, para el que sepa latín, que lo vea. Pero la frase esta se hizo famosa, ¿no? Ejerció el poder de tirano con espíritu de esclavo. Hay que también coger con un poco de pinza estas afirmaciones de Tácito, que son unas afirmaciones muy clasistas, y que contienen un gran desprecio por la gente que no es aristocrática de origen, sino que han subido en la escala social, que como digo en Roma, estos nuevos ricos, estos aristócratas nuevos, eran muy mal vistos, ¿no? Bueno, eso ha pasado en toda la historia, ¿no? Los nuevos ricos han sido vistos generalmente con bastante desprecio con los ricos de toda la vida. El clasismo es así. Bueno, este era Félix. Pues bien, Félix, vamos a ir por partes.
la aceptación de la causa. Félix, gobernador romano, quiso llevar a cabo un juicio justo. Eso es una afirmación importante en el libro, porque, como sabéis, una de las pretensiones del libro, lo he dicho todos los capítulos, una de las pretensiones del libro es demostrar que los romanos siempre han fallado a favor de los cristianos, que los judíos nunca han llegado a hacer un juicio con sentencia en contra de los cristianos. Y que por tanto los cristianos, y que además los cristianos tienen que ser considerados con los mismos derechos y privilegios que los judíos, porque son la verdadera continuidad de los judíos. De ahí que aparezca tantísimo juicio en toda la obra, ¿no? Pues bien, y además juicios importantes y juicios que tienen valor de jurisprudencia para un gobernador romano. En este caso concreto, este juicio de Félix va a ser muy importante, porque es un juicio en toda regla. Un juicio que no llegará a tener sentencia, vemos en este capítulo, pero por eso mismo no hay condena. Y lo que importa es decir siempre no hay condena. Bueno, pero antes de tomar ninguna decisión, Félix investigó si tenía jurisdicción sobre el reo. Preguntó, no dice a quién, a qué provincia pertenecía, investigó a qué provincia pertenecía el acusado para ver si podía mandarlo allí a ser juzgado según tenía derecho, por el Forum Domicilii, que es la ley que estipula que el ciudadano romano puede ser juzgado o debe ser juzgado donde tiene domicilio. Y él era de Tarso, ¿no? De Cilicia. Quizá Félix lo único que pretendiera era quitarse el mochuelo de encima, como decimos nosotros, ¿no? Quisiera quitarse una carga de encima, un problema. Para su desgracia le dicen que es de Cilicia y él se sabe con competencia jurídica en esa provincia, en esa jurisdicción. No me meto ahora en todos los problemas jurídicos, pero si Cilicia está unida a la provincia de Siria y Judea también, Félix, de alguna manera, puede aceptar la causa si el reo no protesta, ¿no? De aquí, de hecho, lo protesta. Por tanto, Félix aceptó, muy a su pesar, lo quería, tener esta causa para llevarla a cabo. Pero enseguida, para comenzar el proceso en regla, tenía que escuchar a los acusadores y a Pablo formalmente. Félix, por tanto, tuvo que esperar a que llegaran los acusadores y Pablo quedó detenido en el pretorio de Herodes, es decir, en el palacio construido por Herodes el Grande, que servía de residencia al gobernador romano y que tenía también calabozos donde eran internados los reos que estaban detenidos a la espera de sentencia. Allí estaría Pablo detenido nada menos que durante 2 años. Pero eso viene después. Aquí Pablo acaba de ser metido en el cuartelillo, en los calabozos del pretorio, y Pablo entonces va a ser juzgado en cuanto lleguen los acusadores. Estos llegaron enseguida, llegaron a los 5 días, dice. A los 5 días llegaron. Bueno, y entonces viene ya la sesión del proceso. Las autoridades judías, como digo, se dieron mucha prisa en actuar. A los 5 días de la llegada de Pablo a Cesarea, llegaron los acusadores. La delegación del Sanedrín tenía el máximo nivel, ya que venía presidida nada menos que por el sumo sacerdote Ananías, el que había presidido días antes, en el capítulo 23, el Sanedrín, cuando estaba juzgando a Pablo y no pudo hacerlo porque Pablo provocó el motín allí dentro del mismo Sanedrín, proclamando su fe en la resurrección. Bueno, pues este Ananías, el sumo sacerdote, la suma autoridad judía, es nada menos que la que baja y se presenta como acusadora. Y además también indica la importancia del caso
porque lo va a llevar un abogado de oficio, un abogado importante. De oficio quiere decir profesional. Un abogado contratado por el Sanedrín, un abogado que conoce bien el derecho romano y la ley judía y que puede garantizar que los judíos se van a salir con la suya en esta causa. De la importancia de este abogado habla también el que se da su nombre. Se llamaba Tértulo. Tértulo es un nombre romano y muchos han dicho que era simplemente un romano, pero no puede ser un judío que tuviera ese nombre y que fuera experto tanto en derecho judío como en derecho romano. Y por tanto tuviera una buena capacidad para defender la causa de sus clientes, ¿no? Ya digo que este Tértulo debía de tener bastante prestigio. El Sanedrín quería hacer bien las cosas y garantizar el éxito de su causa. Tértulo aborda su discurso de acusación con toda formalidad. El lenguaje del abogado se acomoda a la situación y comienza con una captación de benevolencia del gobernador a base de elogios exagerados, llenos de tópicos, que a nosotros llegan a parecernos innecesariamente aduladores y llenan la mitad de la intervención de Tértulo. Fijaros que el discurso no es muy largo y la mitad del discurso se lo llevan los elogios que Sicre califica de untuosos. Dice un lenguaje untuoso, ¿verdad? Fijaros cómo empieza. La mucha paz que por ti gozamos y las mejoras realizadas en beneficio de la nación por tu solícito cuidado, las reconocemos con gratitud en toda ocasión y en todo lugar, excelentísimo Félix. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches brevemente con la acostumbrada benevolencia. Bueno, Félix no era precisamente un pacificador. Félix era un hombre durísimo y había actuado con mucha dureza. Todo esto son hacerle adulaciones al gobernador, según la costumbre de todas las épocas en las que a Todopoderoso le ha gustado siempre que lo adulen, ¿verdad? Que le den elogios, aunque sepa que son inmerecidos, pero siempre les ha gustado a todos. Y sigue gustando y gustará hasta el final de los siglos porque es condición humana. Bueno, 3 son los cargos que presenta Tértulo contra Pablo. Primero, provoca alboroto entre los judíos por donde va. Es por tanto culpable de sedición porque su actuación rompe la paz y la convivencia ciudadana. Mirad, Augusto, el emperador Augusto, había querido presentarse siempre como el gran pacificador, como el que había dado la verdadera paz a todo el imperio. Y por tanto, había llevado siempre muy a mal cualquier intento de provocar desórdenes o incluso conflictos dentro del imperio. Acusar a una persona de provocar alboroto y disturbios es acusarlo de sedición contra el César, lo cual era una acusación de una gravedad tremenda. Es la gran acusación civil que presentan contra Pablo. Aunque a ellos la acusación que les importa es la religiosa, pero ante Félix no pueden llegar presentando una acusación religiosa. Tienen que presentar una acusación civil. Y la primera que le presentan es un hombre que por todos los sitios donde ha ido provocando altercado. Fijaros que el libro, de alguna manera, le da la razón a Tértulo, porque por todas partes donde ha ido Pablo ha habido altercados. Pero también el libro lo que se ha ido cuidando es de decir que los altercados nunca los ha provocado Pablo,
sino que lo han provocado los enemigos de Pablo, es decir, los mismos judíos. Por tanto, Pablo ha sido la víctima, no la causa de todos esos alborotos. Pero aquí, ante Félix, lo van a presentar como provocador de alboroto. Segundo cargo, que a primera vista no parece un cargo, pero sí lo es, lo acusan de ser el jefe de los nazarenos, el jefe de una secta sospechosa para los romanos. Llamando nazarenos a los cristianos, está afirmando que son los seguidores de Jesús, el que fue condenado como enemigo del Estado por presentarse como Mesías y estar así en competencia con el emperador. Este es el rey de los judíos. No tenemos más rey que al César. ¿Veis? A Jesús ya se le había acusado y se le había condenado como competidor contra el César, ¿no? Pues bien, los que continuaban a Jesús, pues estaban dentro de esa categoría de gente que no aceptaba al César como rey. Esa es una acusación que está latente también en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está patente y claro que los cristianos aceptan el gobierno del César en sus límites, pero que no van pretendiendo echar al César y quitarlo de su cargo, ¿no? Fijaros que la gran causa de la persecución contra los cristianos en el fondo es no acatar las órdenes del César, ¿no? No me extiendo ahora en eso. En otro momento lo haré, todavía cuando acabemos, ¿no? Pero recordar esto un poquito. Incluso cuando Trajano contesta a Plinio que cómo debe de actuar contra los cristianos, les dice que los condene solo en caso de que desobedezcan la orden de adorar a las imágenes del culto imperial, ¿no? Por tanto, el segundo cargo es que es jefe de la secta de los nazarenos. Fijaros que en 17:17 se había dicho: todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La acusación de ser el jefe de los nazarenos era, por tanto, también una acusación política muy importante. Y una tercera acusación, que es la única que es verdadera, bueno, verdadera en cuanto a lo que ellos piensan, ¿no? Es que Pablo ha pretendido profanar el templo introduciendo un pagano en el lugar santo. La argumentación aquí es, Pablo ha intentado profanar el templo y por eso se le ha detenido. Los romanos se han comprometido a proteger el templo y por tanto la acusación contra la actuación de Pablo puede ser considerada delictiva en el ámbito romano. Este Tértulo, como veis, era un buen abogado. Presenta dos cargos fuertes de tipo civil y un cargo fuerte de tipo religioso contra Pablo. Hay que probarlo los tres, pero Tértulo dirá que están demostrados, que eso es que lo sabe todo el mundo, que lo sabe todo el mundo, que el mismo reo no se atreverá a negarlo. Así es que esos son los casos. Hay una cosa, una nota textual referente a este punto aquí. Mira, después del verso sexto, muchos manuscritos dicen así: nosotros queríamos darle muerte según nuestra ley, pero se presentó el tribuno Lisias y nos lo arrebató de las manos por la fuerza y remitió a sus acusadores a tu presencia. Si lo interrogas a él, podrás comprobar por ti mismo todos los cargos de los que lo acusamos. Por tanto, entre el verso 6 y el 8 se mete medio verso 6 más, el versículo 7 y medio versículo 8 más. Es lo que se cambia un poquitín la cosa, porque se le dice al gobernador que por culpa suya no ha sido juzgado Pablo y que tiene que hacerlo.
porque si no se está comportando mal. Estos versículos en realidad no los acepta ningún crítico textual. Es decir, los estudiosos dicen que no, que son un añadido y que no hay que tenerlos en cuenta. Sin embargo, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que lo recoge en nota, eh, duda un poquitín y dice que quizá fuera el texto original este. Lo dice así: texto alejandrino que podría ser original en este caso. Pero lo pone en nota y se da cuenta de que la mayoría de los autores no lo aceptan. No lo aceptan. De todas maneras, cambia, si se acepta eso, cambia el sentido de interrógalo. ¿A quién tiene que interrogar Félix? Si están estos versículos del texto alejandrino, pues tendría que interrogar al tribuno Lisias, que sería el que daría las explicaciones competentes. Si no están estos versículos, al que hay que interrogar es al reo, que no puede negarse, que no puede negar los hechos que son evidentes y que son conocidos por todos. De hecho, Tértulo acaba su discurso invitando a Félix a interrogar al reo para que se vea que no puede negar las acusaciones que se han hecho. Los que acompañaban al abogado ratificaron sus palabras. Oye, perdonadme que sea tan repetitivo en lo que voy diciendo. ¿Por qué lo soy? Porque en cierto modo me pongo en vuestro lugar y preveo de alguna manera cuando podéis tener un poco de lío en la cabeza y procuro desliarlo con la repetición. Si la cosa no es así, pues perdonadme y ateneros a lo que escribo y en el folio, y ahí lo seguiréis más llano, sin estas vueltas y revueltas, de las que el mismo Don Quijote me acusaría como al Trujamán. Niño, niño, no des tantas vueltas y revueltas, ¿no? Ve por lo llano, ¿no? Que dice cuando cuenta la historia del retablo de Maese Pedro. Bueno, el discurso de defensa de Pablo. Cuando el gobernador lo invitó, Pablo tomó la palabra y hizo un gesto suyo. Generalmente era simplemente un gesto de la cabeza. ¿Y tú? Bueno, pues cuando el gobernador lo invitó, Pablo tomó la palabra y comenzó su discurso con un moderado elogio de la justicia ante Félix. Esta grabación está siendo un poco tormentosa, me han llamado por teléfono, he tenido que parar para comentar un poco. Es que acaban de nombrar los nuevos vicarios y claro, eso promueve siempre un poco de comunicaciones entre uno y otro de los que conocemos a los nuevos cargos, ¿no? A los que han sido nombrados para las diversas tareas en la diócesis. Por eso he tenido que interrumpir otra vez y voy a ver si reengancho y podemos seguir bien con esta exposición. Estábamos empezando, justo empezando a hablar del discurso de defensa de Pablo. Cuando el gobernador lo invitó, Pablo tomó la palabra, comenzó su discurso con un moderado elogio de la justicia de Félix. La captación de benevolencia era necesaria para mostrarse cortés y educado. Pero San Pablo es extremadamente escueto y breve en comparación con todos los elogios que había echado el abogado de los acusadores, Tértulo, ¿no? Pablo simplemente dirá: voy a hablar con buen ánimo en mi defensa, sabiendo que desde hace muchos años administra justicia a este pueblo. Como tú mismo puedes averiguar, eso es todo el elogio que dice, ¿no? O sea que es muy moderado, muy moderado. Pablo basó su defensa en las siguientes razones. Primero, no ha discutido con nadie en Judea, es decir, en el territorio de Félix no ha provocado ningún altercado. Y la prueba es muy sencilla. Lleva 12 días en Judea y no le ha dado tiempo siquiera a hacerlo. Lo que ha pasado en Jerusalén lo puede conocer perfectamente y Pablo pues prácticamente no tiene culpa alguna.
¿Mm? Por tanto, él no ha discutido con nadie en Judea, ni ha provocado ningún alboroto. Segundo, y en esto Pablo va a ser también muy agudo en lo que quiere defender. Si los otros han planteado en el terreno civil las acusaciones, Pablo pone la defensa en el terreno religioso. ¿Mm? Y él dice que es un judío ortodoxo y cumplidor. No solo eso, sino que es piadoso con su pueblo, ya que ha venido a traer una limosna para los pobres judíos y para presentar ofrenda en el templo. Es decir, yo lo que vengo es buscando la paz. Yo lo que vengo es buscando la unidad. Yo me preocupo de la atención a mis hermanos judíos que sufren. ¿Mm? Fijaros que dice, después de muchos años he venido a traer limosna a mi pueblo y a presentar ofrendas. Aparece así el tema de la colecta que hizo Pablo para la iglesia de Jerusalén. Es curioso porque este tema ha sido silenciado cuidadosamente, por completo, en todo el libro, hasta el punto de hacer inexplicables algunas cosas. ¿Por qué de pronto Pablo toma la decisión de ir a Jerusalén? ¿Por qué le acompaña tanta gente en su viaje? ¿Por qué va con tanto ánimo? Todo esto lo explicaría bien si lleva esa colecta que ha hecho, de la que él ha hablado mucho en las cartas a los Corintios. Pues si él lleva esa colecta, pues se explican bien esta decisión. Y además el motivo de esta colecta, que es mantener la comunión con la iglesia de Jerusalén. Un intento de mantener la comunión que él lo reviste también de caridad para con los pobres de la iglesia de Jerusalén. El tema, como digo, ha sido silenciado, porque el donativo que buscaba la comunión entre las iglesias probablemente, muy probablemente, no fue aceptado con gran dolor para el apóstol. Es decir, la iglesia de Jerusalén dijo: eso es ofrenda impura de los gentiles y no queremos nada. Empléala en algo piadoso, que así se purificarán de alguna manera. Y entonces los manda a pagar el voto de aquellos nazarenos, de aquellos que querían hacer un voto en el templo. Por eso añade: y presentar ofrendas. Es decir, Pablo no está mal versando el dinero de la colecta, ¿no? Pablo, que está buscando la unidad, y aquí lo dice como que se le escapa. Es un puntacillo que en el libro le abre a uno los ojos y dice: anda, si es que venía a traer la ofrenda, ¿no? Venía a traer la colecta, ¿no? Eso explica aquí, en este momento, por qué ha venido a Jerusalén y hace ver en qué se fundaba también la esperanza que el gobernador tenía de recibir dinero. El gobernador sabía que tenía el dinero de la ofrenda, el dinero de la colecta, y estaba esperando llevarse un buen bocado, ¿verdad? Estaba esperando una mordida para que Pablo quedara libre. Puesto que tienes dinero, dame un poco de dinero y yo te dejo libre, ¿no? Este Félix tan amable y bondadoso, como veremos, es un pinta de cuidado, ¿no? Bueno, dice además Pablo que lo apresaron cuando rezaba privadamente tras una purificación en el templo. No estaba hablándole a la gente, no estaba provocando a él nada de nada, cuando se le echaron encima. Él no va provocando alboroto. Y él mucho menos estaba pretendiendo profanar el templo, todo lo contrario. Estaba haciendo un acto de culto piadoso y bueno. Los que lo están acusando
mm, conocen el caso de oídas. Es decir, él pasa al ataque contra el Sanedrín, el sumo sacerdote. ¿Eh? Todo lo que os han dicho es un rollo. Vosotros me estáis acusando sin conocer el cargo. Que vengan los judíos de Asia, esos que han dicho que soy un alborotador, ¿m? Esos que en Éfeso se enfrentaron conmigo, ¿m? Y aquí han venido persiguiéndome, que sean ellos los que me acusen, que sean ellos los que digan cuál es la causa, ¿m? Por la cual yo tengo que ser juzgado. ¿M? Se ve que las relaciones de Pablo con Éfeso fueron muy complicadas, muy complicadas, y que los judíos de Éfeso, pues, lo tuvieron, le tuvieron una inquina especial, ¿no? En las cartas Pablo dice que llegó a temer claramente por su vida en un momento anterior, ¿no? Si estos que me tienen tanta inquina tienen algo contra mí, que vengan y sean ellos los que declaren. Y acaba, aunque ya lo he dicho un poquitín antes, con la insistencia en que él tiene comunidad de fe con los fariseos, ya que cree en la resurrección. Y deja claro que los que provocaron tumultos fueron los mismos que pretendían ahora juzgar a Pablo. El procurador, como buen conocedor del cristianismo, no creía que fueran peligrosos los cristianos. Dice que Félix conocía bien y por eso dilata la sentencia. Félix desestima la acusación contra el reo, pero lo mantiene preso porque juega a muchas bandas. Dejándolo preso, espera sacar dinero y además quiere contentar a los judíos y además evita ser acusado de no tener cuidado con asuntos importantes para el imperio, ¿no? Él es un buen gobernador, está diciendo, y si saco dinero es mejor, y si quedo bien con los judíos, pues mejor todavía, ¿no? Tiene una postura muy ambigua, muy ambigua. El texto acaba con la visita de Félix y su mujer Drusila a Pablo. Y se añade que Drusila era judía. Se está intentando con esa misma palabra ya explicar por qué permanecía preso. Y se dan dos razones. Las da expresamente, ¿eh? Porque Félix espera que le dé dinero y porque quiere quedar bien con los judíos. Drusila es judía y quiere quedar bien con su mujer. Y con los que, porque esta Drusila estaría apoyando a Sanedrín, ¿no? Y además sutilmente se está diciendo que Félix podría entender bien la situación de Pablo. Algunas variantes de los manuscritos incluso dicen que no lo expulsaba o no lo dejaba libre a causa de Drusila. En algunos manuscritos aparece esta variante. Y dejó a Pablo en prisión a causa de Drusila. La Biblia de Jerusalén señala también que hay un paralelismo entre la situación de Pablo y la que tuvo Juan Bautista, detenido por Herodes y mantenido en prisión a causa de Herodías. No es rebuscado, se están buscando todas las relaciones posibles de Pablo, tanto con Juan Bautista en este caso, como con Jesús mismo en toda su actuación. Pablo es un verdadero profeta y es un verdadero continuador de Jesús. Bueno, y con esto termina el capítulo porque Pablo va a permanecer preso en Cesarea durante 2 años. Félix no se decide ni a condenarlo ni a dejarlo suelto, como Herodes no quería soltar a Juan el Bautista. No lo quiere soltar, o sea, no lo quiere condenar porque está convencido de su inocencia y no lo quiere soltar porque no quiere que los judíos le armen cualquier problema
mayor, ¿no? Y teniendo a Pablo, lo tiene un poco sujeto, con la esperanza de que acabe por juzgar al reo, ¿no? Y dar sentencia contra él. Eh, Todo acaba también diciendo que Félix es depuesto de su cargo, no dice depuesto siquiera, dice que deja el cargo y que en su lugar vendrá Porcio Festo. Pero que Félix, cuando se fue, no quiso dejar la causa solucionada para quedar bien con los judíos, para tener apoyo en ellos, y que le dejó el problema al nuevo procurador que viniera. En la próxima clase hablaremos precisamente de las relaciones de Pablo con el nuevo procurador, con Festo, y de paso también con Agripa II y Berenice. Toda esta historia ocupa dos capítulos, los capítulos 25 y 26. Y me parece que voy a tener que estudiarlos juntos porque si no hay que partirlos ahí de una manera un poco extraña en un momento que no es fácil. De todas maneras, intentaré hacer una lección con estos dos capítulos. Si veo que se alarga demasiado, pues sí, la partiremos. ¿Mm? Y ya nos queda nada más que el juicio y el viaje, ¿eh? Este juicio que es muy, muy importante, el juicio ante Festo, ante Agripa y Berenice, y luego el viaje de Pablo a Roma. Pero de eso hablamos ya en las próximas clases.